Muy buenas noches con todos. Quien habla es Giancarlo Pérez Lazo, soy médico infectólogo, soy parte del grupo de trabajo de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y agradezco a todos en esta noche por la acogida que tenemos para este curso básico para la implementación de programas de optimización de uso de antimicrobianos a nivel hospitalario. Estas son sesiones que están siendo organizadas por este grupo de trabajo de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y van a tener charlas divididas en 4 o 5 fechas. Entonces, quiero darle la bienvenida. Tenemos 2 ponentes hoy día que vamos a iniciar. Nuestra primera ponente es la doctora Joana Karina Valenzuela. Ella es químico farmacéutica, es encargada de uso racional de antimicrobianos por la Dirección General de Medicamentos y Drogas, DIGEMID. Buenas noches, Joana. Tienes la presentación para poder empezar, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, una vez más agradecer al Grupo SPEI por la invitación a este curso, que espero sea de bastante provecho para todos que están laborando en los establecimientos de salud y para que puedan implementar, ¿no?, su PROA con la mayor eficiencia y rapidez. Sí, Giancarlo, lo comparto yo, lo tengo aquí ya. Sí, puede compartir la pantalla. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a este curso de implementación de PROA. Como ya el anfitrión lo comentó, ¿no? Yo soy la químico farmacéutico Joana Valenzuela. Actualmente me encuentro laborando en el equipo de uso racional de medicamentos y me encargo específicamente del uso racional de antimicrobianos. Ahora, como parte, ¿no?, de esta Semana Mundial de Concienciación, se vienen realizando todas estas actividades dirigido a profesionales de salud, ¿no?, y también a la comunidad, ¿no? Hay otros eventos también a la par que están dirigiendo otras instituciones, ¿no?, con la finalidad de optimizar el uso de estos antimicrobianos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la norma técnica de salud, ¿no? Esta norma que fue emitida este presente año por el Ministerio de Salud, ¿no? Y lo que pretende básicamente la norma, ¿no?, es implementar estos programas de optimización, ¿no?, en establecimientos de salud, básicamente de tercer nivel, de segundo y tercer nivel, ¿no? Y bueno, y dar las pautas también para que los hospitales o los establecimientos que aún no han implementado su PROA cuenten con las directrices para que puedan implementarlo, ¿no?, mediante resolución a la brevedad posible. Igual contamos asimismo, ¿no?, con asesoría por parte de consultores internacionales, ¿no? Si bien algunos están llevando, creo, también talleres de implementación de PRO por parte del OPS, ¿no? Eso también les puede ayudar bastante a que su implementación sea de manera exitosa. Entonces, vamos a hablar un poco de la norma técnica de salud para la implementación del programa de optimización de uso de antimicrobianos, ¿no? Entonces, ¿por qué surge el hecho de implementar esta norma, ¿no? La problemática se basó específicamente, ¿no?, en que, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la propagación mundial de la resistencia ha venido, ha estado en constante aumento, ¿no?, a través de los últimos años, a la vez que se ha convertido en una grave amenaza para la salud pública mundial, ¿no? Se estima que, por ejemplo, que para el año 2050 es posible que exista más de 50 millones de muertes a causa del uso indiscriminado de este tipo de antimicrobianos, ¿no? Es decir, específicamente 700.000 muertes por año por el uso irracional de antimicrobianos. Los microorganismos, ya sea bacterias, hongos, virus y parásitos, cuando están expuestos a medicamentos antimicrobianos suelen desarrollar resistencia si no se toman las medidas adecuadas. Si el uso del antimicrobiano no está dirigido, ¿no?, específicamente para una infección básica, ¿no? Se terminan utilizando antimicrobianos para infecciones que no lo requieran, ¿no? O antimicrobianos de diversas categorías para infecciones que no precisan. El uso innecesario de antibióticos a nivel mundial, ¿no?, enriquece aún más selectivamente los patógenos de la resistencia antimicrobiana, ¿no?, aumentando también con ello los riesgos para la salud.
Es por ello que la implementación de programas de optimización básicamente ha surgido como una estrategia para contener el desarrollo de esta resistencia antimicrobiana. Entonces, la presente norma se divide básicamente, ¿no?, en diversos capítulos. Cada uno de ellos vamos a desglosarlo, ¿no?, básicamente, y hablar un poco acerca de la finalidad de por qué se emitió esta norma, ¿no?, los objetivos que abarca la norma, a qué ámbito de aplicación va direccionado, las bases legales, las disposiciones generales, disposiciones específicas, ¿no? Cómo se da la conformación de un comité de antimicrobianos, de una unidad PROA, las funciones del comité de antimicrobianos, ¿no? La optimización de antimicrobianos y de la unidad PROA, qué recursos humanos, materiales, así como recursos técnicos se necesitan, ¿no?, para llevar a cabo una correcta implementación del PROA, cuáles son las estrategias, ¿no?, presentes en este programa de optimización de antimicrobianos, así como el monitoreo y evaluación de estos programas de optimización, ¿no? Y qué tipo de intervenciones de concienciación se vienen realizando, ¿no? Por ejemplo, ahora con las actividades por la Semana Mundial de Concienciación, es un tipo de intervención, ¿no? Una intervención educativa, formativa, ¿no? Y que forma parte también dentro de las disposiciones complementarias dentro de esta norma técnica de salud, ¿no? Las responsabilidades tanto a nivel nacional, regional, local, ¿no? Y bueno, si han tenido la oportunidad de revisar la norma que ya está disponible, ¿no? Pueden ver, ¿no?, los anexos presentes en la última parte de la norma, en las cuales se detalla específicamente, ¿no?, la lista de comprobación de qué elementos se necesitan, ¿no?, para verificar o para implementar el programa de optimización. Entonces, hablando un poco acerca de la finalidad, ¿no? La finalidad de por qué se emitió esta norma técnica de salud, ¿no? Cuando nosotros hablamos de resistencia antimicrobiana, hacemos un llamado a disminuir el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en el área hospitalaria, ¿no?, o así como en la comunidad. Entonces, la finalidad de la norma se basó específicamente, ¿no?, ya que la OMS hizo un llamado a los países para que elaboren estos planes de contención de resistencia antimicrobiana, ¿no? Es por ello que en 2019 se aprobó un plan multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Mediante Decreto Supremo 010-2019 es que se aprueba este plan multisectorial por un periodo de 3 años, ¿no?, que partió en el año 2019 hasta el año 2021, pero por cuestiones de pandemia, ¿no?, de toda esta coyuntura, se extendió un año más, ¿no? Y se creó esta comisión de naturaleza permanente. Entonces, la finalidad por la cual surge o se emite esta norma, ¿no?, es reducir las elevadas tasas de morbilidad, mortalidad, ¿no?, así como los costos por complicaciones, ¿no?, de las enfermedades infecciosas. Así podemos prevenir, ¿no?, o mediante la prevención de la resistencia a los antimicrobianos en los establecimientos de salud hospitalarios. Entonces, los objetivos básicos o los objetivos estratégicos sobre la cual se rige este plan, ¿no?, son específicamente 5, que es mejorar la concienciación y la comprensión sobre la resistencia antimicrobiana a través de una comunicación, educación e información efectivas, ¿no? Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y la investigación, ¿no? A través de la vigilancia del consumo de antimicrobianos, ¿no? Vigilancia de los antimicrobianos de tipo acceso, de tipo control, de tipo reserva, ¿no? Ver el nivel de consumo, ¿no?, de cada uno de ellos, de cada una de estas categorías, y tratar de optimizar, ¿no? Evaluar que el consumo o dirigir nuestro objetivo hacia que el consumo de los antimicrobianos del grupo acceso, ¿no?, sean en una proporción mayor a los de grupo control, ¿no? Básicamente ese es el objetivo de vigilar el consumo de antimicrobianos, reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de la infección, utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos tanto en la salud humana y animal. Antes no solamente se
se tenía dirigido el objetivo pensando que la resistencia solo partía por parte, ¿no?, del consumo en las personas. Ahora se ha visto, ¿no?, que también tiene repercusión, también el uso inadecuado de antimicrobianos en la ganadería. Por ello que también ya varias instituciones vienen dirigiendo sus esfuerzos en la contención de la resistencia, ¿no?, en la salud animal. Así como sustentar la inversión económica en nuevos medicamentos, medio de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones. Entonces, los objetivos que acarrea la presente norma técnica de salud establecen, ¿no?, un objetivo primordial, general, que es establecer disposiciones para la implementación o fortalecimiento del programa de optimización de antimicrobianos, ¿no?, en los diferentes establecimientos de salud hospitalario, con la finalidad de hacer frente a la resistencia antimicrobiana e implementar intervenciones costo efectivas, ¿no? Para ello se desglosaron en diversos objetivos específicos que buscan llegar a este objetivo general, ¿no? Dentro de ellos podemos mencionar mejorar la concienciación y la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos, tanto en el personal de salud, ¿no?, en los profesionales de salud, y el personal de salud de los establecimientos de salud hospitalarios. Reforzar estos conocimientos y la base de evidencia de los profesionales en los diferentes establecimientos de salud hospitalarios, reducir la incidencia de las infecciones en los diversos establecimientos de salud, así como, el más primordial, ¿no?, optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos en la salud en los diferentes establecimientos de salud hospitalario. Básicamente ahora estamos hablando de PROA, lo que se busca es eso, ¿no?, optimizar este consumo de antimicrobianos, y ello se da a través de una secuencia lógica, que es primero, ¿no?, tener un reporte situacional de los establecimientos de salud, cómo va yendo su consumo de antimicrobianos, comparar el consumo a través de los últimos 3 años, qué tipo de antimicrobianos se han consumido más, ¿no?, si el consumo de estos antimicrobianos está justificado, ¿no?, y para ello se hace ya, se busca dar un enfoque en analizar, ¿no?, el consumo de antimicrobianos por unidad, por departamento, ¿no?, en cada establecimiento de salud, ¿no? Justificar si la cantidad o el consumo de antimicrobianos en cada una de estas unidades, ¿no?, avalan realmente su uso, ¿no?, o la cantidad de su uso. Entonces, esta presente norma básicamente es de cumplimiento obligatorio en los diferentes establecimientos de salud público, de segundo y tercer nivel de atención. Aquí podemos mencionar a los hospitales y a los institutos especializados, ¿no?, del Ministerio de Salud, así como el Seguro de Social de Salud, ¿no?, la sanidad de las Fuerzas Armadas, la sanidad de la Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales, gobiernos locales, así como hospitales y clínicas privadas. Entonces, aquí podemos observar, ¿no?, sobre qué base legal fue sustentada la presente, o está sustentada la presente norma técnica de salud, ¿no? Según la Ley General de Salud y las modificatorias, ¿no?, la Ley de Productos Farmacéuticos, el Reglamento de Establecimientos de Salud, ¿no?, y Servicios Médicos de Apoyo, ¿no?, la Política Nacional de Medicamentos, ¿no?, los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, ¿no? Esto básicamente lo van a encontrar, no es tan primordial, ¿no?, que hablemos de cada uno de ellos. Igual pueden revisar en el documento técnico ya, ¿no?, la base legal sobre la cual fue sustentada esta presente norma. Entonces, hablando un poquito ya, entrando a los conceptos primordiales, ¿no?, que rigen esta norma, ¿no?, se definieron, ¿no?, en el capítulo 5 lo que son las disposiciones generales, en las cuales se dan las definiciones operativas sobre diversos conceptos, ¿no?, o palabras claves referidos a la norma o a todo lo que involucra, ¿no?, dentro de la presente norma.
¿no? Para efectos de la presente norma se adoptaron diversas definiciones. Aquí he colocado las 4 principales sobre las cuales vamos a hablar, ¿no? A lo largo de esta presentación. Bueno, para no extendernos demasiado, tenemos un tiempo limitado, ¿no? Y bueno, los invito igual a revisar detenidamente ya la norma, en las cuales van a poder, ¿no?, afianzar un poco más todo lo que se viene hablando hasta el momento. Entonces, ¿no?, en la norma ustedes van a poder ver, ¿no?, definiciones operativas de qué es un antimicrobiano, ¿no?, de qué es un COAN, un comité de optimización de antimicrobianos, qué es optimización de antimicrobianos, ¿no?, qué es un desescalamiento, si bien no lo he colocado acá porque hablar ya de esos términos, ¿no?, nos va a tomar un poco más de tiempo, pero vamos a dar una breve pincelada, ¿no? Un breve concepto, definición, o hablar un poco de la definición de este tipo de términos. ¿Qué es una unidad PROA? ¿Qué es un PROA? ¿No? Entonces, cuando hablamos de antimicrobianos, ¿no? Nos referimos básicamente, ¿no?, a agentes provenientes de fuentes, ¿no?, de cualquier fuente de microorganismo, o plantas o animales, ¿no?, ya sea de origen natural, de origen sintético o semisintético, ¿no?, y que tienen como finalidad, ¿no?, actuar frente a diferentes tipos de microorganismos, sea bacterias, micobacterias, ¿no?, hongos, parásitos, virus, ¿no? Cuando hablamos ya de COAN, que es el Comité de Optimización de Antimicrobianos, nos vamos a referir, ¿no?, a la instancia de carácter permanente y obligatorio que asume el liderazgo, ¿no?, la toma de decisiones y la coordinación general del PROA en los diversos establecimientos de salud. Cuando hablamos de optimización de antimicrobianos, ¿no?, suele referirse al conjunto de estrategias o acciones, ¿no?, organizaciones que promueven el uso responsable de los antimicrobianos. Ya el PROA es el conjunto de actividades que van a involucrar a todo este personal de salud para mejorar los resultados clínicos, ¿no?, minimizar los efectos adversos y garantizar la utilización de tratamientos costo efectivos en cada establecimiento de salud. Y ya una unidad PROA es una unidad funcional constituida por un grupo multidisciplinario de profesionales que van a estar encargados de llevar a cabo todas estas actividades de intervención y estrategias del PROA, ¿no? Cuando nosotros hacemos vigilancia del consumo de antimicrobianos, vamos a ver o vamos a poder visualizar otros conceptos que solemos manejar, que es dosis diaria definida, ¿no? Días de tratamiento, eso lo pueden ver en el documento de vigilancia de consumo de antimicrobianos de la GLAS, ¿no? En ese documento ustedes van a poder, si analizan bien el documento, bueno, se da la oportunidad de compartirlo, lo tengo, ¿no?, para que puedan ver los conceptos que ellos manejan cuando hacen vigilancia de consumo de antimicrobianos. Entonces, dosis diarias definidas, ¿no?, que ellos suelen tomarlo como, definirlo como la dosis media, ¿no?, diaria de mantenimiento de un medicamento en adultos, ¿no?, cuando se usa rutinariamente, ¿no?, en su principal indicación. Habíamos hablado de estudios de prevalencia puntual. Hasta la fecha, por ejemplo, hay 8 hospitales que han realizado estudios de prevalencia puntual, ¿no? Esto en apoyo con los consultores de la Organización Panamericana de la Salud, quienes amablemente están apoyando a todos los hospitales que deseen realizar, ¿no?, sus estudios de prevalencia puntual. Estos estudios de prevalencia nos van a ayudar a recopilar información, ¿no?, sobre un determinado momento, sobre las prácticas de prescripción que se vienen dando, ¿no?, prácticas de prescripción de antimicrobianos que se vienen dando en sus establecimientos de salud, ¿no? Entonces, esta información va a ser relevante para el tratamiento y manejo de enfermedades infecciosas, ¿no?, tanto en los pacientes hospitalizados, y va a complementar esta vigilancia del consumo de antimicrobianos, ¿no? Es como decir, es como un estudio de primera línea que se hace, ¿no? Un estudio a grosso modo para ver la situación del consumo
antimicrobianos, ¿no? En un primer momento, ¿no? En el establecimiento de salud. Y a partir de ello ya tomar las medidas necesarias, ¿no? En todo caso, si el establecimiento no cuenta con una unidad PROA o no tiene implementado su unidad PROA, ¿no? Se hace estos estudios de prevalencia puntual para ver la situación general del consumo de antimicrobianos. Y a partir de ahí, ¿no? Introducir estrategias que permitan mejorar el consumo de antimicrobianos. Entonces los invito a que puedan realizar estos estudios, ¿no? Si están trabajando en hospitales, ¿no? Que puedan realizar sus estudios de prevalencia puntual para saber la situación de su establecimiento. Entonces, ¿cómo se da la conformación del Comité de Antimicrobianos y la unidad PROA? Cuando nosotros hablamos de conformación, ¿no? del COAN y la unidad PROA, ¿no? En la conformación del COAN, que es el Comité de Antimicrobianos, y la unidad PROA, se va a tener en cuenta principalmente la categoría del establecimiento de salud hospitalario. Entonces, los establecimientos de salud de tercer nivel, obviamente, van a requerir más unidades PROA, ¿no? Unidades productoras de servicios de salud y mayor diversidad de especialistas, ¿no? Por ello deben contar tanto con un comité de antimicrobianos y una unidad PROA. Esto específicamente para establecimientos de tercer nivel. Entonces, la implementación de unidad PROA es un proceso, como indica acá, dinámico y progresivo, y cada establecimiento debe fortalecer e implementar el PROA según corresponda de acuerdo a su categoría. Entonces, van a existir 3 niveles de implementación. El nivel de implementación básico, intermedio y avanzado, ¿no? Esto hablando en términos de establecimiento de salud de tercer nivel. Entonces, para desarrollar e implementar el PROA, va a ser necesario que el establecimiento realice primero, ¿no? un análisis FODA, ¿no? En las cuales se utiliza una lista de verificación de elementos necesarios e importantes que permitan identificar los elementos existentes y faltantes, ¿no? Así como las posibles facilidades y barreras para que puedan implementar su PROA. Entonces, en este tipo de análisis FODA, ¿qué debe considerar un establecimiento de salud? Las estructuras, políticas y guías, ¿no? Se deben identificar estos 3 puntos claves, ¿no? De optimización del uso de antimicrobianos existentes, así como cuáles son críticamente necesarias para implementar de acuerdo a la lista de verificación, que es al final de la presentación les voy a mostrar todos los anexos que se encuentran sumergidos en la norma técnica de salud. Los recursos humanos, ¿no? Debe identificar los recursos humanos existentes y requeridos, ¿no? Si su recurso humano cuenta con la competencia, con la capacitación necesaria, ¿no? Para implementar el PROA. Necesarios para tanto estos recursos humanos son necesarios para la estructura funcional del PROA, ¿no? Que incluye el COA y la unidad PROA a sí mismo, así como personal clínico y personal de la salud que realicen diversas actividades relacionadas al uso optimizado de antimicrobianos. Uso de antimicrobianos y datos de resistencia, ¿no? Se debe revisar los datos sobre el consumo o uso de antimicrobianos e identificar los desafíos relacionados con las prácticas de prescripción de antimicrobianos en las instalaciones o departamentos, ¿no? O servicios con las cuales cuente el establecimiento de salud. Se debe revisar los datos de vigilancia existentes, ¿no? Sobre la resistencia antimicrobiana y los antibiogramas agregados. Es por ello que la implementación del PROA es un trabajo en conjunto entre el médico infectólogo, entre el departamento de farmacia, entre la unidad de laboratorio, ¿no? Porque a partir de ello se pueden recopilar, puede ser mucho más fructífera todo este camino de proceso de implementación del PROA. Actividades de optimización de antimicrobianos, ¿no? Identificar estas actividades existentes, ¿no? Tanto en las salas, servicios, departamentos, que se puedan aprovechar y hacer sostenible a lo largo de todo este proceso de implementación. ¿Cómo se da la conformación de estos comités de antimicrobianos? El COA puede formar o puede existir dentro de comités ya existentes dentro del establecimiento de salud.
o puede ser también un COAN independiente. Si forma parte de los comités existentes, ¿no? Puede ser parte de un comité de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, puede ser parte de un comité farmacoterapéutico, puede ser parte de un comité de seguridad del paciente, ¿no? En caso sea un COAN independiente, es decir, que no forme parte de los comités ya existentes dentro del establecimiento de salud, debe estar debidamente validado por una resolución directoral, ¿no? Con funciones bien definidas, ¿no? Y puede estar constituido por jefatura, por el jefe del establecimiento de salud, por el área clínica, ¿no? Ya sea un jefe o director del área clínica del establecimiento, por los departamentos o servicios, ¿no? Jefe de cada uno de estos departamentos o servicios, según la complejidad del establecimiento de salud, por la unidad PROA, ¿no? El jefe de la unidad PROA puede ser un especialista de enfermedades infecciosas o un médico clínico con experiencia en el manejo de antimicrobianos, ¿no? En los establecimientos de salud en los cuales no se cuente, ¿no? Con una unidad PROA, se nombra ya un líder que consiga asumir la responsabilidad del uso de estos antimicrobianos. Por los departamentos de farmacia, ¿no? Donde también el jefe de farmacia o químico farmacéutico puede ser partícipe de este PROA, por el servicio de microbiología, ¿no? Por un representante de este servicio, por la unidad de prevención y control de infecciones, ¿no? Un jefe o representante de esta unidad o servicio, ¿no? Por el servicio de epidemiología, el departamento o servicio de farmacia, de enfermería, departamentos o servicios claves, ¿no? Por ejemplo, cuidado crítico, pediatría, cirugía, ¿no? O otros departamentos, ¿no? Dependiendo de las necesidades del establecimiento de salud hospitalario. Asimismo, por la oficina de calidad, por el comité farmacoterapéutico y por la oficina de tecnología de la información. Entonces, la conformación del COAN se va a realizar específicamente por un periodo de 2 años, y va a reportar información sobre el PROA a su jefe, ¿no? A la jefatura del establecimiento de salud, y a nosotros, a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Entonces, se busca, ¿no? Básicamente que la frecuencia de las reuniones se establezca de acuerdo con el nivel de complejidad del establecimiento de salud hospitalario, ¿no? Cuanto más complejo es un establecimiento de salud, obviamente las reuniones deben ser más constantes. En cuanto a la conformación de la unidad PROA, ¿no? La forma en que se constituye ya una unidad PROA va a depender de cada establecimiento de salud, ¿no? Teniendo en cuenta criterios como capacidad resolutiva, categoría del establecimiento de salud, ¿no? En los establecimientos de salud hospitalarios de tercer nivel, que cuenta obviamente con mayores recursos humanos, ¿no? Puede estar constituido por un especialista en enfermedades infecciosas, un representante del laboratorio de microbiología, un representante del servicio de farmacia, un representante de epidemiología, ¿no? Va a estar a cargo de un equipo multidisciplinario constituido por especialistas o con experiencia en enfermedades infecciosas, microbiológicas, y por el departamento de farmacia. Va a depender del departamento o servicio de infectología, medicina o farmacia, y va a estar dirigida por un especialista en enfermedades infecciosas o un médico clínico con experiencia en el manejo de antimicrobianos. Entonces, esta unidad PROA va a tener relaciones funcionales con diversas áreas, servicios, unidades o comités que fuesen necesarios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Con el área de medicina interna, con el área de microbiología, con el área de farmacia, el área de epidemiología, con el comité farmacoterapéutico, con el comité de prevención y control de infecciones, con el comité de farmacovigilancia,
con la oficina de calidad o la oficina de estadística. Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas, ¿no?, que realizan el Comité de Antimicrobianos y la unidad PROA? Cuando hablamos de Comité de Optimización de Antimicrobianos, este va a tener diversas funciones que podemos mencionarlas aquí. Dentro de estas funciones va a ser establecer las estrategias del PROA en coordinación con los otros comités existentes. Comprobar que los elementos básicos del establecimiento de salud hospitalario, ¿no?, mediante el anexo 1, que dice lista de comprobación de elementos de la unidad PROA. Proponer la aprobación de la implementación del PROA en forma gradual. Proponer un plan de trabajo del PROA, el mismo que debe ser actualizado periódicamente y aprobado por resolución directoral. Implementar un plan de educación para la prescripción adecuada y para la optimización de antimicrobianos. Sustentar, ¿no?, ante el jefe la asignación de recursos financieros humanos para la implementación del PROA. Proponer ante el mencionado jefe la conformación de la unidad PROA. Implementar un sistema de uso y consumo de antimicrobianos y de resistencia. Revisar, implementar y proponer para su aprobación por la Dirección de Jefatura del Establecimiento de Salud, ¿no?, guías o programas clínicos para la prescripción de antimicrobianos. Evaluar y proponer los antimicrobianos que deben incorporarse en la institución de acuerdo al perfil microbiológico del establecimiento de salud. Supervisar y evaluar el cumplimiento de una o más de las intervenciones específicas puestas en marcha por la unidad PROA y retroalimentarlas periódicamente a los miembros que involucra el PROA y a los prescriptores. Revisar, aprobar y difundir los informes periódicos de actividad que incluyan datos sobre el uso de antimicrobianos y las intervenciones realizadas por la unidad PROA. Realizar una evaluación de riesgos y planificar acciones para mejorar la eficacia del PROA, así como coordinar la problemática del PROA como punto permanente del orden del día en las sesiones o reuniones del comité al que pertenece. Así como el Comité de Optimización de Antimicrobianos posee diversas funciones que deben ser cumplidas dentro de toda esa resolución emitida, también la unidad PROA tiene diversas funciones que deben ser seguidas al pie de la letra. Participar en la elaboración de la implementación gradual del PROA en el establecimiento de salud hospitalario. Implementar las actividades diarias de optimización de antimicrobianos. Realizar la evaluación post-prescripción con retroalimentación o estudios de prevalencia. Aquí lo que les mencionaba, ¿no?, los estudios de prevalencia puntual. En colaboración con los departamentos o el servicio de farmacia, se debe encargar de supervisar, analizar e interpretar la cantidad y los tipos de uso de antimicrobianos a nivel de los diversos departamentos, servicios o en general en todo el establecimiento de salud. Ya en colaboración con el laboratorio de microbiología, debe recolectar y analizar las tasas de susceptibilidad y resistencia a los antimicrobianos del grupo de bacterias del establecimiento de salud hospitalario. Sugerir los antimicrobianos que deben incorporarse en el establecimiento de salud de acuerdo a su perfil microbiológico. Participar en la educación y capacitación sobre la optimización de antimicrobianos en el establecimiento de salud. Proponer la actualización de las guías y algoritmos locales de manejo antimicrobiano de acuerdo con la epidemiología local, ¿no?, de los posibles agentes causales y los perfiles de resistencia. Así como autorizar la prescripción de antimicrobianos de uso restringido. Entonces, ¿qué recursos humanos, materiales y técnicos debe contar o se debe fortalecer en el establecimiento de salud para conseguir una correcta implementación, una eficiente implementación del PROA, ¿no? Para el mejor cumplimiento y desarrollo de sus funciones,
una vez que se ha implementado ya el PROA, la dirección, ¿no?, debe garantizar que los integrantes de esta unidad PROA cuenten mínimamente con 3 puntos básicos: con espacio físico y uso exclusivo, con equipos de cómputo vinculados a la red de Internet y con los recursos informáticos necesarios. De no contar, ¿no?, con todos los recursos, desde el inicio se deben realizar, ¿no?, sus funciones progresivamente. Asimismo, las fuentes bibliográficas, tanto del Comité de Antimicrobianos y la unidad PROA, deben tener acceso garantizado, ¿no?, a una base de datos de medicina basado en evidencia sobre enfermedades infecciosas y microbiológicas que incluyan datos epidemiológicos, datos de diagnóstico y tratamiento, datos estadísticos básicos del establecimiento de salud necesarios para la medición de indicadores, datos epidemiológicos de las diferentes enfermedades infecciosas, incluyendo, ¿no?, las IAS, datos de resistencia antimicrobiana, incluyendo los informes periódicos de resistencia, así como datos del consumo de antimicrobianos. Entonces, ya aquí la oficina, ¿no?, de tecnologías de la información debe prestar apoyo tanto al Comité de Antimicrobianos y a la unidad PROA para el desarrollo de este tipo de aplicativos que permitan manejar los datos y realizar los reportes de forma automatizada. Entonces, diversas son las estrategias que se han ido implementando, ¿no?, en el PROA con la finalidad de optimizar su uso. Entonces, las estrategias del PROA son desarrolladas por la unidad PROA para promover el uso racional de los antimicrobianos en el establecimiento de salud. Entonces, la unidad PROA desarrolla actividades en el marco de este uso racional de antimicrobianos, ¿no? Y estas actividades deben estar orientadas específicamente a reducir la prescripción de antimicrobianos, cuando no hay evidencia o sospecha razonable de la presencia de una infección en un paciente o en condiciones que no se van a beneficiar con el uso de estos antimicrobianos. Reducir el uso de antimicrobianos de amplio espectro en situaciones clínicas que no lo ameriten, ¿no? Como por ejemplo, en algunas profilaxis quirúrgicas, ¿no? Se debe prestar especial atención, ¿no? Se le debe brindar a los antimicrobianos contemplados según la lista de la Organización Mundial de la Salud. Aquí hablamos de la clasificación AWAR, ¿no? Básicamente los antimicrobianos del grupo WASH y reserva, que son los antimicrobianos del grupo control y grupo de reserva, sobre la cual se debe fijar la atención cuando se hace la evaluación constante del consumo de antimicrobianos. Reducir el uso de una terapia combinada innecesaria, incluyendo combinaciones con dosis fijas de antimicrobianos. Reducir la elección inadecuada de antimicrobianos en las prescripciones, ¿no? Para lo cual se debe seguir recomendaciones de guías de práctica clínica o programas de acuerdo con los perfiles de la resistencia antibiótica. Reducir la dosificación equivocada en las prescripciones de antimicrobianos. En este caso también reducir la prescripción de antimicrobianos con los intervalos de dosis equivocadas. Reducir la prescripción de antimicrobianos con duración excesiva sin beneficio para el paciente, así como procurar una reducción de la demora en la administración de los antimicrobianos que deben ser administrados oportunamente desde el momento en que son prescritos y garantizar que las siguientes dosis sean administradas en los horarios indicados. Entonces, estas son las estrategias, lo que habíamos mencionado en esta diapositiva, eran las estrategias básicas sobre las cuales está dirigida el PROA, así como esas estrategias prioritarias, así como existen las estrategias prioritarias, también se ha establecido un plan formativo, ¿no?, que busca implementar estrategias básicas, tanto educativo-formativas como estrategias basadas en la prescripción. Cuando hablamos de estrategias educativo-formativas,
Se establece primordialmente un plan formativo continuo en el uso de antimicrobianos, dirigido a profesionales y también alumnos. Entonces, en este caso se cuenta con integrantes de la unidad PROA y del COA, ¿no? Así como a prescriptores, profesionales de la salud, profesionales residentes o internos de la carrera de salud de los diversos establecimientos de salud hospitalario. Entonces, el establecimiento de salud debe promover la capacitación del personal de salud en la unidad PROA y en los comités de optimización de antimicrobianos. Cuando ya hablamos de estrategias basadas en la prescripción, cada establecimiento debe implementar algunas estrategias considerando que pueden ser entre ellas complementarias. Por ello que se debe, por ejemplo, autoevaluar o hacer una autoevaluación del prescriptor de antimicrobianos después de 48 a 72 horas de tratamiento. Se debe enfocar en la prescripción con autorización. Se debe evaluar la postprescripción, ¿no? Ya sea mediante una retroalimentación prospectiva o una retroalimentación retrospectiva. Entonces, cuando hablamos de autoevaluación del prescriptor, ¿no? El uso apropiado de antimicrobianos va a ser responsabilidad de los diversos departamentos y servicios, ¿no? Y no específicamente de la unidad PROA. No quiere decir que se conformó la unidad y solamente la unidad PROA va a tener la responsabilidad de hacer el uso adecuado de estos antimicrobianos, sino de los diversos departamentos y servicios. Entonces, por lo tanto, esta estrategia va a involucrar a todos los prescriptores del establecimiento de salud. Todos los prescriptores de cada departamento deben reevaluar su prescripción de antimicrobianos después de 48 a 72 horas o en el menor tiempo del inicio del tratamiento. Cuando se da la estrategia basada en prescripción con autorización, ciertos antimicrobianos se pueden restringir para asegurar que su prescripción sea revisada por el PROA antes de la administración de la terapia. Entonces, los antimicrobianos de uso restringido deben ser acordados por las diversas autoridades de los departamentos o servicios y la unidad PROA para reducir una posición frecuente a este tipo de intervención. Entonces, los antimicrobianos que requieren autorización previa por el PROA pueden seleccionarse en función ya sea del espectro, el impacto en la flora del establecimiento de salud, el costo o las toxicidades asociadas. Y ya cuando hablamos de una evaluación post-prescripción, ¿no? La evaluación posterior a la prescripción y retroalimentación puede ser de dos tipos, una retroalimentación prospectiva y una retroalimentación retrospectiva. Entonces, la retroalimentación prospectiva, o también, ¿no?, denominada en tiempo real, se va a realizar durante las rondas conjuntas programadas con el personal médico y los residentes, ¿no? Con discusiones sobre los antimicrobianos recetados. Entonces, la evaluación debe seguir las políticas acordadas dentro de la institución, es decir, afectar a todos o solo a los medicamentos de espectro más amplios. Aquí se van a discutir los aspectos clínicos, la fecha de inicio del tratamiento, el resultado del paciente, la respuesta que está teniendo el paciente a la terapia, los resultados microbiológicos, ¿no?, otorgados por el Departamento de Microbiología, la seguridad del tratamiento y las posibilidades, ¿no?, o cambios en cuanto al tratamiento, la frecuencia, ¿no?, de administración de la terapia. Ya cuando hablamos de una retroalimentación retrospectiva, va a implicar la evaluación por parte de los químicos farmacéuticos o el personal de salud entrenado de la terapia antimicrobiana, ¿no?, en los pacientes hospitalizados. Ellos se van a encargar de recopilar datos de la evaluación post-prescripción para un periodo definido y van a proporcionar información a los prescriptores, señalando dónde se considera que la terapia antimicrobiana es considerada subóptima, ¿no?, que no está llegando a su eficiencia o su eficacia necesaria. Esto va a proporcionar una oportunidad para que el prescriptor discuta su propia prescripción y el PROA pueda identificar las áreas prioritarias que pueden ser mejoradas con el cambio. Otras intervenciones también son guiadas, por ejemplo, por el departamento de farmacia, ¿no? Otras intervenciones clínicas, una vez que el PROA ha sido implementado, también se vienen dando,
¿no? Y actividades de vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana y vigilancia en consumo y uso de antimicrobianos. Cuando nos enfocamos en la vigilancia o nos referimos en vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana, estas actividades, ¿no?, de vigilancia del consumo y del uso de antimicrobianos van a constituir actividades del PROA que van a fortalecer la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en el establecimiento de salud hospitalario. Entonces, la vigilancia de antimicrobianos va a consistir en un reporte de cuánto es el consumo de antimicrobianos y sus tendencias a través del tiempo. Entonces, la información que nos proporciona esta vigilancia va a ser de vital utilidad para la unidad PROA, para que ellos puedan establecer sus intervenciones y evaluar los resultados de estas intervenciones. Entonces, en los establecimientos de salud que no han implementado el PROA, ¿no?, es un buen indicador del uso de antimicrobianos. El reporte de este consumo se puede realizar en forma global, es decir, un consumo global de todo el establecimiento de salud. También se puede hacer un consumo por departamento o servicio, ¿no?, siguiendo la metodología del sistema ATC-DDD propuesto por la OMS. La metodología de vigilancia se realiza según protocolo que establezca, ¿no?, la DIGEMID. El departamento o servicio de farmacia del establecimiento de salud va a estar encargado de la vigilancia de este consumo de antimicrobianos, ¿no? El departamento de farmacia, asimismo, va a designar los representantes que se van a encargar de la vigilancia del consumo de antimicrobianos, quienes están encargados de enviar esta información, ¿no?, a la DIGEMID, a su jefatura de establecimiento de salud, al comité farmacoterapéutico, al comité de la IAS, al comité de antimicrobianos, a la unidad PROA o al servicio de epidemiología y al laboratorio clínico. Entonces, para el cumplimiento ya de estas funciones, los responsables de la vigilancia deben garantizar la disponibilidad mínima de 18 horas al mes, ¿no?, dentro de su jornada laboral, que le permita realizar estas actividades programadas. Asimismo, ¿no?, se debe de dotar de todos los materiales necesarios para que puedan realizar un correcto consumo, vigilancia de consumo de antimicrobianos. Entonces, la vigilancia del uso de antimicrobianos se va a dar por la unidad PROA, que va a ser la encargada de realizar esta vigilancia en el establecimiento de salud y que va a tener la función de recoger información de los datos de uso de antimicrobianos a nivel del paciente y su seguimiento para promover el uso adecuado de estos antimicrobianos. Va a ser la encargada de recopilar la información del uso de antimicrobianos, los cuales van a incluir tanto las características del paciente y las indicaciones para tratamiento, así como de verificar los patrones de uso que se pueden determinar mediante los estudios de prevalencia puntual de uso de antimicrobianos. Entonces, estos estudios de prevalencia se van a realizar a través de la encuesta que va a permitir recopilar información del tratamiento con antimicrobianos en los pacientes hospitalizados, ¿no?, en un momento dado, de acuerdo con una metodología reconocida. Y se va a hacer un reporte de la información de la unidad PROA. Por último, tenemos cómo se da el monitoreo y la evaluación del PROA, ¿no? La unidad PROA va a ser la encargada de monitorizar y evaluar, ¿no?, el PROA, que se realiza a través de indicadores. Nosotros tenemos 3 tipos de indicadores: indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado. Entonces, al inicio del funcionamiento del PROA, los establecimientos de salud deben implementar 2 indicadores de estructura, 2 indicadores de proceso y 2 indicadores de resultado. Cuando hablamos de indicadores de estructura, por ejemplo, deben evaluar el porcentaje de establecimientos de salud hospitalarios con un PROA reconocido por resolución directorial. ¿Qué porcentaje de establecimientos de salud cuentan con un plan operativo institucional con indicadores de desempeño para el PROA? ¿No? ¿De qué manera se formulan estos indicadores? Podemos ver aquí, ¿no?
Los indicadores de proceso, el porcentaje de establecimientos de salud hospitalario con parámetros de evaluación del uso apropiado de antimicrobianos claramente definidos. Porcentaje de establecimientos de salud hospitalarios que determinan el consumo de antimicrobianos en dosis diarias definidas. Y ya los indicadores de resultados, ¿no? En los cuales se evalúa el porcentaje de establecimientos de salud que determinan mortalidad hospitalaria por enfermedades infecciosas, o el porcentaje de establecimientos de salud hospitalario que determinan las tasas de infección por microorganismos resistentes. Entonces, asimismo, ¿no? Se vienen dando diferentes intervenciones de concienciación, ¿no? Intervenciones dirigidas a los niveles jerárquicos del establecimiento que buscan sensibilizar e involucrar a las jefaturas de cada área hospitalaria sobre el uso racional de antimicrobianos, hacer el uso adecuado de antimicrobianos que debe sustentarse en políticas institucionales y medidas regulatorias, e intervenciones dirigidas a los pacientes y públicos, ¿no? Sensibilizar a los pacientes y públicos a fin de evitar la automedicación de antimicrobianos. Lo que se viene realizando, ¿no? Con las diversas actividades que diversas instituciones están elaborando, ¿no? A través de todo este mes como parte de la Semana Mundial de Concienciación sobre Resistencia Antimicrobiana. Entonces, ¿de quién parte la responsabilidad de hacer un correcto uso de antimicrobianos? ¿No? A nivel nacional, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, va a ser la responsable de promover, vigilar y monitorizar la implementación y funcionamiento de los PROA a nivel nacional. Difundir la presente norma hasta el nivel regional, así como brindar asistencia técnica para su aplicación y supervisión de su cumplimiento. A nivel regional, ¿no? Las direcciones de redes integradas de salud, las DIRI, DIRESAS, GERESAS, ¿no? Tienen que asumir la responsabilidad de promover, vigilar, monitorizar, implementar y hacer funcionar la presente norma, así como la capacitación y supervisión en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Y a nivel local, ¿no? Los establecimientos de salud públicos y privados son responsables de la implementación, funcionamiento y monitorización de los PROA de acuerdo a la norma técnica de salud, según corresponde a su categoría y nivel de complejidad. Y esto, estas listas, estos anexos, ya lo pueden encontrar, ¿no? En la norma técnica de salud. Por ejemplo, el anexo 1, en los cuales ustedes van a poder visualizar la lista de comprobación de los elementos básicos para la implementación del PROA. De hecho, se envió una lista de comprobación, ¿no? En un formato Google, creo, llegó a todos los establecimientos de salud, porque queríamos saber qué dificultades, ¿no? O con qué materiales contaban para poder hacer su implementación del PROA. Solo pocos hospitales respondieron al formato. Y bueno, estamos evaluando todavía, ¿no? Las respuestas de cada hospital para sacar un porcentaje de cuáles están siendo las dificultades para poder implementar su PROA. ¿Cómo debe estar conformada la unidad PROA? ¿No? Eso también le van a encontrar en el anexo 2 de la norma. La clasificación de los antibióticos según la OMS, ¿no? La clasificación AWAR. Las intervenciones educativas que se vienen dando, ¿no? O que están sumergidas dentro de la presente norma. Las características de las intervenciones restrictivas y persuasivas. La recomendación sobre las estrategias basadas en la prescripción por nivel de desarrollo del PROA, ¿no? Todo ello lo pueden encontrar en la norma técnica de salud. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora Joana, muy, muy informativa, cómo es la estructura de los PROAS, de los COAM y las funciones que deben tener. Acá tenemos algunas preguntas en el chat. Quisiera, por favor, que nos pueda apoyar absolviéndolas. Nos consultan por qué los establecimientos de salud de nivel 2 no tienen un COAM o no podrían tener un COAM. Solamente como aclaración que las unidades PROA en general, bueno, tienen algunas atingencias en la norma técnica,
Esta es una unidad que la norma dice que debe ser orgánica, ¿no? Y que debe estar constituido por un grupo multidisciplinario, donde el especialista en enfermedades infecciosas o el que tenga la labor, en este caso, de controlar los antimicrobianos, sea el que dirija esta unidad. Y puede ser una unidad funcional para establecimientos que no son del tercer nivel de atención, es decir, nivel 2, y en este caso, esto un poco que podría ir viendo esta pregunta, ¿no? Ahora, como parte del comité, el COAM lo preside el director y el jefe del establecimiento. Entonces es algo que debería tener. Muchas de las instituciones y de los problemas en la implementación de estos PROAs han sido justamente porque no ha habido un liderazgo. No sé si la doctora Joana está o creo que no está conectada. Bueno, eh, por acá también creo que habían, bueno, prácticamente con lo de la implementación, ¿no? Entonces, básicamente esas han sido las preguntas. No está creo que la doctora Joana. Bueno, la perdimos. Daremos paso a la siguiente presentación. Voy a presentar a la doctora Coralit García. Ella es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, es médico asistente del Hospital Cayetano Heredia, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Adicionalmente, ella es la coordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales en este bloque de PROAS. Entonces, ella va a disertar acerca de la conformación del Comité de Antimicrobianos y la unidad de PROA, cuáles son los primeros pasos. Doctora Coralit, buenas noches. Muchas gracias, doctor Giancarlo. Buenas noches a todos. Para mí, la verdad, muy emocionante que este curso haya tenido esta acogida, ¿no? Tenemos 260 personas conectadas, me alegra muchísimo. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Y básicamente lo que yo les quisiera contar es un poquito de mi experiencia y de esas barreras que he tenido en el tiempo para poder implementar el PROA en mi hospital. Yo soy médico del Hospital Cayetano Heredia y eso es lo que les quiero contar, porque he conversado con varias personas y hay dificultades para entender las diferencias entre un COAM y la unidad PROA. Me parece que eso está ocurriendo en muchos sitios. También veo que hay dificultades para arrancar. Y eso es lo que yo les quiero más o menos, no darles la receta, pero sí más o menos que ustedes vean cómo he pasado ese proceso para hacerles el proceso un poquito más fácil para aquellos que están empezando a trabajar el PROA en sus hospitales. Cayetano Heredia es un hospital de tercer nivel. Muy bien. Entonces, comenzar diciendo que la razón de ser de un PROA es lograr lo que está en la pantalla. Que se elija bien el antibiótico a la dosis correcta, la vía correcta, el intervalo correcto y la duración correcta. Eso es la razón de ser, ¿no? El objetivo final. Eso con el interés y la finalidad de que los pacientes sean mejores atendidos, menos eventos adversos, menos costos, etc. Pero en esto está basado un programa de optimización, que yo logre que los antibióticos se usen bien en el hospital. Entonces, para eso es que aparecen los famosos, lo que le llamamos ahora PROA, ¿no? Programa de Optimización de Antimicrobianos. Entonces, sobre esto ya hay cosas escritas, por supuesto. Nosotros recién estamos empezando 2022, pero ya hace 15 años ya los hospitales de primer mundo tenían un PROA y manejaban un PROA. Entonces, no es nuevo en el mundo, es nuevo para nosotros. Por otro lado, también es cierto que muchos hospitales, muchos colegas que conozco, muchos hospitales, ya estaban haciendo sus PROAs a su estilo, ¿no? Y tratando de encajarlos como sea dentro del organigrama del hospital, porque no existía una norma que dijera que debían existir.
Y por tanto, cada uno empezó a trabajar como pudo y acomodarlo como pudo. Entonces, ahora es momento en que ya hay una normativa que tenga partida de nacimiento todos nuestros PROAs. Entonces, todo eso está escrito. ¿Y qué está escrito en relación a las cosas clave para que haya un PROA en un hospital? Pues lo clave es el liderazgo de la gestión hospitalaria. Eso es lo clave. A quien le debe importar que los antibióticos se usen bien es al director del hospital. Y si todavía no se ha enterado de eso, entonces tiene que tener un Pepe Grillo que le esté diciendo que eso tiene que caminar. Y ese Pepe Grillo tiene que ser el líder del PROA, ¿no? Cada hospital debe tener un líder. Eso es súper importante. Tiene que haber alguien que lidere, porque si no, las cosas no caminan. Pero tiene que haber apoyo institucional y el director o la gestión tiene que apoyar el PROA, porque si no, es un elemento clave, si no, no camina. Y el CDC también lo dice, un PROA tiene que ser apoyado por los líderes del hospital, por el director, por los jefes de departamento. Tiene que existir ese apoyo y tiene que existir ese apoyo en recursos necesarios para lograr finalmente los objetivos del PROA. Entonces, el PROA no debe ser el trabajo de una persona, tiene que tener una visión institucional. La institución debe querer el PROA y si la institución no se ha enterado, pues hay que contarle, porque si no, no podemos seguir adelante. Y cuando digo vamos a contarle, es que hay que hablar mucho, ¿no? Habrá gente que dice proa, ¿no? Es la parte delantera de un barco. Las personas no saben qué es proa. El director no sabe, el subdirector no sabe, el asesor no sabe. El abogado del hospital tampoco sabe. Entonces, no nos debemos cansar de estar repitiendo y hablando qué cosa es el proa, por qué quiero que exista un proa en el hospital, ¿no? El beneficio final va a ser para los pacientes. Entonces, hay que empezar, y vamos recién a empezar, si muchos de los 260 participantes recién van a empezar, tienen que hablar, conversar, convencer, pero ante todo tienen que estar educados en esto, así que los felicito a todos los que están inscritos en este curso, porque primero tenemos que saber de qué, para después echar a convencer a los demás. ¿A quién hay que convencer? Pues hay que convencer a todo nivel, empezando nuestros colegas, el director, el jefe de departamento, jefe de farmacia, el jefe de laboratorio. Tenemos que conversar con todos, pero quien tiene que apoyarnos son los líderes de cada una de estas áreas. Epidemiología también, por supuesto, me estaba olvidando. El jefe de laboratorio, importantísimo. Yo diría, después de haber conversado con las personas claves, ¿no? Jefe de epidemiología, jefe de farmacia, jefe de laboratorio, jefe del departamento de medicina, el director, el subdirector. Entonces, después de haber hecho esas conversadas, creo que de todas maneras hay que presentarse al director. El director siempre va a estar ocupado, pero hay que un ratito, hay que hacerlo aterrizar, que sepa que es proa el director. Y debemos obtener el compromiso de gestión, aunque sea verbal, ¿no? Sí, te vamos a apoyar, ya, aunque sea eso, pero debemos tener ese compromiso. Después de eso, tenemos que armar el equipo. Y ya ustedes han estado escuchando a la doctora Joana decir COAM versus la unidad PROA. Así es como está escrito en la norma técnica. Y todavía yo siento que hay muchas dificultades para diferenciar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al famoso Comité de Prevención de IAS, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. El año 2004 se creó el comité. Hace 18 años que estamos acostumbrados Comité de Prevención IAS. Pero ¿quién previene? ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja en el día a día? ¿Quién ve la prevención? Queda así un poco suelto. Ah, sí, alguien de epidemiología lo hace. Hay una enfermera ahí que lo hace. Entonces queda un poco suelto.
no queda claro, pero eso se va a solucionar en la próxima normativa, pero de eso no vamos a hablar. Pero estamos muy acostumbrados en nuestros hospitales de hablar de comité, pero el comité no hace. El comité siempre va a ser un órgano de apoyo a la dirección. Consultor es la palabra, ¿no? Va a detectar un problema, potenciales soluciones, y le va a escribir una carta y le va a hablar al director. El director va a ver lo que dice el comité y le va a escribir la carta al jefe de departamento. Así funcionan los comités. Entonces está bien, seguirá funcionando así, pero el comité no es el que sale a trabajar en el día a día. Entonces, ¿quién debe ser parte del comité? Bueno, ya lo comentó también la doctora Joana. ¿Quiénes deberían ser parte del comité? Y acá lo tenemos. El comité, vuelvo a comentar que yo trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, que depende del Ministerio de Salud. Probablemente los hospitales del MINSA son un poquito diferentes, y el doctor Giancarlo, perdón, de Salud, y el doctor Giancarlo de Salud de repente en los últimos minutos nos puede comentar cómo funcionan las cosas en el sistema de salud. Aquí yo estoy hablando básicamente en el sistema del MINSA. Entonces, el Comité de Optimización de Antimicrobianos, o COAM, va a ser un poco parecido al Comité de Prevención de IAS. Un poco parecido, casi igual, ¿no? Va a tener un presidente, que suele ser el representante del director, y va a estar conformado por todos los jefes de departamento, incluyendo, por supuesto, el jefe del departamento de enfermería, pediatría, ginecología, obstetricia, todos los jefes de departamentos médicos, jefe de farmacia, jefe de microbiología, ahí me faltó el jefe de epidemiología. Todas estas personas van a formar parte del comité. Y ese comité se va a reunir una vez al mes. Igualito que seguramente muchos de ustedes participan o han visto el comité de prevención de IAS, ¿no? Se van a reunir una vez al mes, una horita, y ahí se van a contar, ¿no? Y ahí se van a contar las cosas. Ese comité puede, muy bien lo ha dicho la doctora Joana, puede ser parte de otro comité. Entonces, lo que en mi hospital hemos hecho es que el comité de prevención de IAS en realidad termina siendo lo mismo que el comité. En ambos hay un representante de la dirección, en ambos participan los jefes de departamento, en ambos participa la farmacia y el laboratorio. Entonces, lo que hicimos es enviar una carta al director. En la carta del director lo que le pedí fue que se actualice los miembros del comité de prevención de IAS, ¿no? Le di la lista. Solicitamos la actualización del comité de IAS y la creación, fusionado, del comité COAM. Las mismas personas van a ser parte de ambos comités. Y tiene una resolución directoral, donde aparece COAM y aparece el comité de prevención de IAS. Ustedes podrían hacerlo separado. Si desean, podrían hacerlo separado. Yo pensé que lo mejor era que estuviera junto, ya que básicamente estamos hablando de los mismos representantes, y que porque son problemas afines, ¿no? Porque el PROA tiene que ver con, si uno previene las infecciones resistentes, pues entonces disminuirán el consumo de antibióticos, ¿no? Entonces son temas que bien no son similares, pero se pueden discutir en una misma reunión. Así que en mi hospital lo hemos hecho así. Es un solo documento que dice, aquí están los dos comités juntos, ¿no? Y ya tiene su resolución directoral, y ya camina y se reúne como todo comité una vez al mes, una horita al mes. Entonces, esto es lo que quise juntar las figuritas. En un solo comité están ambos comités. Entonces, la labor del COAM va a ser igual que la labor, ¿no? Que la labor de los otros comités. Van a planificar, educar, ponerse al día, evaluar, monitorear. Eso va a ser las funciones del COAM. Ahora, lo que yo voy a explicarles a continuación, voy a dedicar solamente unos minutitos, es a darles algunas ideas, algunas tips de cómo hacer que funcione
las reuniones. ¿Quién de ustedes, los 263 que estamos en la sala, no ha participado de una de esas reuniones? Entonces, a esas reuniones hay que sacarles el jugo, porque es 1 horita al mes solamente. Entonces, es el momento en que se tienen que tomar decisiones, se tienen que hablar cosas concretas, porque de ahí va a depender lo que va a ocurrir en el mes siguiente. Por eso es muy importante, primero, que hay un cronograma, que antes de que, ¿no? Ya todo el mundo sabe que va a participar del comité, pues antes del comité, ¿no? Preparemos nuestra reunión. Y eso va a incluir, por supuesto, la convocatoria, con ciertos días de anticipación, la selección de participantes, una agenda. En esta reunión vamos a hablar de los resultados del mapa microbiológico. Muy bien, mapa microbiológico, primer tema. Tengo que decirle a la jefa del laboratorio, si es que ella lo va a hacer, que prepare su intervención, ¿no? Si va a usar un PowerPoint, si va a usar una lámina, o lo va a hacer a capela, ya va a depender de cada uno, pero tiene que estar la persona que va a participar, que va a estar en la agenda, pues tiene que prepararse para eso, se le tiene que avisar con anticipación, siempre tiempo para comentarios, y muy importante, sobre todo cuando son en reuniones presenciales, que ya hemos vuelto a reuniones presenciales, es que hay que tener la computadora, el data, ¿no? Tenemos que preparar la sala antes de que lleguen los miembros del comité. Durante la reunión, súper importante la puntualidad, recordar cuál va a ser la agenda, tiene que haber uno que lidere, que normalmente es el presidente del comité. Tenemos siempre un secretario, una secretaria que va a tomar nota y que finalmente va a ser un acta, tiempo para comentarios, y estas son las conclusiones y estas son las acciones a seguir, ¿no? Eso es súper importante. Al final de una reunión de un comité tiene que haber conclusiones. Y tiene que haber, por supuesto, también responsabilidad de quien es parte del comité, porque a veces bueno, no le interesa mucho, entonces está pasando por ahí uno de sus colegas y le dice, oye tú, anda a la reunión. Y se aparece una persona que no sabe de qué tema estamos hablando, que no tiene capacidad de decidir, porque en esa hora se tiene que decidir todo. Entonces esa ya es, por supuesto, la responsabilidad de los miembros del comité. No pueden agarrar lo que está pasando ahí y ponerlo en la reunión, porque eso no va a caminar, ¿no? Entonces, oye, está bien que implementemos, no sé, el uso de formulario, ¿no? Que implementemos ya el uso de formulario para ver los antibióticos de reserva. La persona dice, bueno, no sé, tengo que preguntarle a mi jefe. Eso es lo que deberíamos evitar, ¿no? Porque solo tenemos 1 horita para decidir eso. Tienen que estar ahí las personas que son capaces de tomar las decisiones. Por eso, no, alguna vez me decían, no, ¿por qué tienen que ser los jefes? Porque tiene que ser el jefe. Él es el que finalmente es el que va a tomar las decisiones. O quien lo represente, pero que sea capaz de tomar las decisiones. ¿Qué evitar en las reuniones? La sensación de que uno ha perdido el tiempo, ¿no? Eso es lo más importante. Debe ser lo suficientemente buena esa reunión para que el que salga sienta que ha hecho bien para los demás, no que fue a perder el tiempo. Que se sienta poco útil, que empiece la catarsis, cada uno comenta, no debería ser así, no se termina en nada, cuando uno empieza a quejarse, todos se quejan, no se gana nada. Algunos mensajes para los miembros, escuchar con atención, siempre cordial, nadie debe pelearse, ¿no? También he estado en unas reuniones donde las cosas se salen de su sitio y las personas empiezan a gritar, eso hay que evitar. Y breves, ¿no? Tenemos 1 hora, ahí hay como 10 personas en esa reunión, se tiene que ser breve. Muy bien, entonces todo esto que les acabo de decir en realidad no está en las reuniones, eso lo he sacado de información que tengo de reuniones empresariales, ¿no? Pero que es el mismo sentido, ¿no? Es el mismo sentido. Es un grupo humano que se va a reunir 1 hora, hay que sacarle el máximo de provecho a esa reunión. Eso es el COAM. Eso es el COAM, se va a reunir, eso siempre yo lo repito, pero ahora lo voy a pasar.
Lo siguiente, lo más difícil, es la unidad PROA, ¿no? La unidad PROA es el que va a trabajar en el día a día. Y como bien dice la norma, la unidad puede depender del departamento de medicina, del departamento del servicio de infectología, podría depender de la farmacia, podría depender de epidemiología. Ya en cada hospital uno tiene que cranear de dónde tiene que depender su unidad PROA. En mi caso es de mi servicio de infectología. Importantísimo que los miembros de ese equipo PROA estén capacitados. Y si no se han capacitado, bueno, impulsarlos para que esa capacitación ocurra. Tiene que haber cierta dedicación. Por supuesto, en la norma técnica no lo dice, para no haberse complicado la vida. En la norma técnica no lo dice, pero tiene que haber, estamos hablando del trabajo del día a día, tienen que haber horas dedicadas de todas estas personas para el trabajo del PROA. ¿Y qué trabajo va a hacer ese? ¿De qué se va a tratar el trabajo de los miembros de la unidad PROA? Ojo, que el líder de la unidad PROA, que suele ser un médico infectólogo, puede ser también el presidente del COAM, por supuesto. Eso estaría completamente compatible. Eventualmente, como es mi caso, también es el presidente del Comité de Prevención de IAS, ¿no? También. No es lo ideal, creo, pero también. Entonces, no hay incompatibilidad entre la unidad y el COAM, ¿no? El líder de la unidad participará del COAM, irá a las reuniones y contará lo que han estado trabajando. El médico infectólogo, o de quien actúe en su lugar, ¿no? Como dice en la norma, dice algo así como, bueno, si no hay un infectólogo, entonces será un doctor que se haya entrenado en cómo usar antibióticos. Bueno, quien haga el lugar del infectólogo. Puede hacer, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos en mi hospital es la evaluación post-prescripción. ¿Qué significa? Significa que cada día los pacientes que hayan recibido ciertos antibióticos que el equipo o la unidad tiene que decidir cuáles son, ¿no? En mi caso, en mi hospital, por ejemplo, es meropenem. Y ya, entonces, todos los pacientes que están en meropenem, el médico ha tenido que llenar un formulario, y esos formularios llegan a farmacia. Pues todos los días ese formulario tiene que llegar al médico que va a hacer la labor del PROA ese día. Ese día no debería ser consultorio, no debería ser piso, no debería haber las interconsultas. Ese día debería dedicarse a hacer el PROA en lo posible, ¿no? Si se puede la jornada completa, sería mejor. Pero si no, y se puede solamente una horita, pues será esa horita, ¿no? Porque el tiempo va a depender, por supuesto, de la disponibilidad que en el servicio tengan de dedicarse al PROA. Entonces, ese día yo tengo 20 pacientes que han recibido meropenem en las últimas 24, 48, 72 horas. Me ha llegado a mí los formularios, ¿no? Con el nombre, el número de cama. Entonces, ese día voy a ir, me voy a acercar a cada cama de esos pacientes, a cada paciente, perdón, voy a evaluar el caso. Voy a decir, a ver, este paciente está con meropenem, pero resulta que tiene una Escherichia coli que es susceptible a todos los antimicrobianos. Doctor, mire este caso, no es necesario usar meropenem. En mi estrategia en mi hospital es persuasiva. Persuasiva. No es necesario haber utilizado. Le cambiamos, ¿no? Entonces yo dejo una nota. Sugerencia. Suspender meropenem e iniciar otro antibiótico. Importantísimo la retroalimentación. Es súper importante y tiene que ser una comunicación absolutamente horizontal. Porque si es vertical, ya ocurren los problemas. Uno se voltea y le cambian la terapéutica, ¿no? Entonces, tiene que ser tal que yo lo haya convencido a ese doctor que a ese paciente no debe ir con meropenem. Eso toma tiempo. Toma tiempo. Cada caso puede ser 15 minutos, 20 minutos. Toma tiempo. Entonces, ese es el tiempo dedicado, es el trabajo del día a día. Voy a darles algunas de las perspectivas que tenemos, por ejemplo, en base a esta lámina que ha presentado la doctora, en base a lo que tenemos, por ejemplo, en salud, ¿no? Porque en salud tenemos por iniciativas previas, antes de que se disponga esta
norma nacional, teníamos conformados en algunos hospitales lo que es la unidad funcional del PROA, donde participaban pues ya con una resolución interna médicos infectólogos, un representante de farmacia, de microbiología, por ahí epidemiología, y también se sumaba lo que eran los representantes de la unidad de prevención y control de infecciones. En salud la data es muy interesante porque existían antes de los PROAS los llamados comités tanto de farmacovigilancia y las unidades de farmacia clínica, ¿no? Entonces ahí también había un grupo de médicos que estaban encargados de la vigilancia, el consumo de antimicrobianos. Entonces, para más o menos homogeneizarnos a lo que ha salido en la norma técnica, hay un grupo de trabajo que interesantemente se ha puesto a desarrollar y tratar de adaptar esta norma nacional para la salud a través de la conformación de estos comités. Pero nosotros hemos visto que hay un comité de optimización de antimicrobianos, COAM, pero estamos tratando de hacerlo a nivel central. Entonces, para esto, inicialmente teníamos un grupo que estaba representado por el gerente central de prestaciones de salud. Muy importante también la participación de lo que es el gerente central de tecnología de información y comunicaciones. Recuerden que los PROAS que están mucho más desarrollados funcionan de manera informatizada, y eso es algo que se quiere hacer, informatizar la información para poder tener la data y explotar todos los indicadores que queremos. De igual manera, el gerente central de operaciones, que también es otro de los que participan a nivel central elaborando esta adaptación de la norma. El gerente de planeamiento y presupuesto, por ahí teníamos una pregunta interna donde nos hablaban de planeamiento. Sí, claro, se puede organizar, pero eso depende de la institución, tanto el gerente de asesoría jurídica y el gerente general, ¿no? Entonces, eso se está tratando de adaptar a nivel central y posteriormente vamos a ir dando un hincapié de lo que se está haciendo con los COAMs. Me parece que la doctora Coralí ya entró. No sé si está doctora Coralí de ahí para que pueda participar. Sí, ya regresé, ya me Ya, listo. descongelé. Ya, No se preocupe, doctora. Le dejo con su presentación. El químico farmacéutico de nuestro hospital también va a aportar en múltiples actividades, pero una de las más claves es la evaluación del consumo de antibióticos, ¿no? Como medir, por ejemplo, hablaba la doctora Joana, el DDD por servicio o de manera global por hospital. Sobre esto, el que quiera aprender a hacer esto, hay que les voy a pasar en un ratito, un curso que ha hecho Digemit, que es asincrónico, que enseña pasito a paso cómo medir el DDD, así que podemos aprender por ahí. El encargado de microbiología pues nos va a tener que ayudar en la monitorización de la resistencia antimicrobiana, así que su labor va a ser elaborar cada cierto tiempo el mapa microbiológico. Y así, cada persona de la unidad, persona o personas, ¿no? El equipo de infectólogos podría ser más de uno, por supuesto, va a participar haciendo el trabajo del día a día, ¿no? El trabajo que toma horas. Y una vez al mes se va a reunir con el COAM, ¿no? Más o menos así es como se relaciona. Ahora, yo he tenido las dificultades, y por eso se las cuento, que envié mi cartita a la dirección diciendo, bueno, queremos formar la unidad PROA. Entonces, la dirección lo mandó a planeamiento y planeamiento dijo, no, doctora, momentito, tenemos una resolución ministerial que dice cómo se forman las unidades y resulta que hay un número de tantas personas que tienen que participar, tantos tienen que ser nombrados, entonces hay todo un tema ahí, ¿no? No es facilito, hay que ir y también hay que conversar. Me dijo, por ejemplo, uno no debe poner que va a necesitar más personal, porque si no el documento pasa a recursos humanos y nunca sale. Entonces, cada uno tiene que reconocer en su hospital cómo va a ser la vía para que después esa unidad salga con su partida de nacimiento, con su resolución directoral, ¿no? Entonces, pero en mi hospital, ¿no? Que creo todo el MINSA es así, ahí hay un tema con la oficina de planeamiento, pero hay que conversar, hay que dar un sustento, ¿no? He trabajado en ese sustento estos días para que finalmente ellos aprueben la formación de una unidad funcional. Bueno, me enseñaron un ejemplo, con una unidad funcional de diálisis peritoneal, ¿no? Hay que hacer un trámite para lograr eso,
¿no? Hay que hacer todos los trámites para que salga tal cual como lo queremos nosotros, ¿no? Que tenga, ya dijeron cuando venga DIGEMIT para evaluarnos, va a mirar a ver dónde está la partida de nacimiento del COAM, dónde va a estar la partida de nacimiento de la unidad PROA, así que la parte estructural, organizacional, la tenemos que trabajar. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Termino con esta frasecita que me gustó, ¿no? Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible, porque habrán tantas personas en esta aula que dirán, ¡ay, qué difícil está esto!, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar? Bueno, ya les conté más o menos cómo puede ser, cómo se puede empezar para lograr mejorar el uso de antibióticos en nuestros hospitales. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Perfecto, doctora Coralín. Afortunadamente se resolvieron los problemas técnicos. Tenemos algunas preguntas del chat muy interesantes. Hemos tenido alrededor de 260 participantes ahora, una acogida de varios hospitales de todo el interior del Perú, y nos preguntan si se puede integrar al PROA alguien de nivel administrativo, en especial relacionado con las compras o licitaciones. No sé si es necesario que esté alguien a nivel administrativo, porque eso pertenece la unidad funcional PROA, y ojalá que fuera orgánica un día, pero estamos empezando con funcional, ¿no? No va a tener capacidad de gasto. Entonces, no necesitaríamos un administrativo. La clásica de la formación de la unidad PROA es el equipo médico, el químico farmacéutico y la persona de laboratorio. Y puede un epidemiólogo también que puede apoyar. Claro, la norma técnica en un primer momento dice que podemos empezar como unidad funcional, pero sin embargo el objetivo es a la larga tener y ser conformados como una unidad orgánica, donde ya se pueden hablar tal vez de presupuestos. Exacto. Y este es un tema que casualmente es un déficit y es un talón de Aquiles para muchos centros en Latinoamérica, porque hay una encuesta reciente donde se han evaluado varios de los PROAs en Perú que menciona como una gran limitante la falta de recursos humanos dedicados a tiempo completo. Entonces, correcto, quisiera saber cuál es la opinión que tiene tal vez de qué es lo que pasa con estas deficiencias que todavía vamos a tener que afrontar. Lo que yo creo es que tenemos que empezar. No deberíamos aplazar hasta que nos contraten al médico que queremos. Eso es lo que no debería pasar, porque entonces va a tomar tiempo, ¿no? Y más tiempo, ya no debemos esperar más tiempo. El uso de antibióticos es muy, muy alto, particularmente en los hospitales. Entonces no deberíamos esperar a que el escenario sea ideal para nosotros arrancar nuestro PROA. Si solamente tengo un infectólogo que solo le puede dedicar 4 horitas a la semana, entonces tenemos que hacer nuestro plan para esas 4 horas. Y si solo puede 2 horas, que sería mucha pena, 2 horas solamente, bueno, entonces solamente puede ver a la colistina. Pero el tema es que debemos empezar con el recurso que tenemos. Ya iremos, ¿no? Pepito Grillo irá hablándole al director para que en el camino nos contrate otro médico a tiempo completo. Eso sería ideal. Pero con 2 médicos que puedan dedicar 4 horas a la semana, 8 horas a la semana, se puede empezar así también. Y creo que sería no la forma ideal, pero creo que en la práctica es como la mayoría vamos a tener que empezar. Perfecto. Una de las recomendaciones es justamente presentar o tratar de vender el PROA como una manera de tener una acreditación internacional a través de Joint Commission, por ejemplo. Entonces eso es algo que podría hacer. Sí. Otra forma es el ahorro, ¿no? Porque uno puede ir y sacar las matemáticas y me dice, yo te ahorro en número de días hospitalizados, en número de viales que no se han usado, número de eventos adversos que no se han manejado. Tanto es el ahorro. Yo no sé de matemáticas mucho de la economía, pero dice tanto. Entonces, si tú me contratas a esta persona, en realidad estamos ganando, ¿no? Tendría que haber esa comunicación con el director para que vea también que es un ahorro económico el invertir más personal en trabajar en el PROA. Perfecto. Tenemos una pregunta, nos dicen si la elaboración del mapa microbiológico es función de la unidad del PROA. Sí, no, la unidad
la unidad debe tener sus horitas del microbiólogo, ¿no? Del microbiólogo, del que haga el trabajo de jefe del laboratorio de microbiología, o el representante que de repente es un tecnólogo médico que está más entrenado y es el que maneja el HUNET. Entonces, con la asesoría de esta persona se hará el mapa microbiológico. Pero, digamos, dentro del grupo de la unidad funcional PROA, a quien le van a encargar hacer el mapa es al encargado del laboratorio. Perfecto. Nos dicen si es que el médico auditor puede participar dentro del PROA o del COAM. El médico auditor del CIS. Del CIS o tal vez de la parte privada, no nos especifica. Creo que no es necesario que los auditores estén. A lo que yo entiendo de auditoría del CIS, lo que yo entiendo de eso, creo que no es necesario que esté como parte del comité. Ok, perfecto. Y nos preguntan también cuál es el rol del epidemiólogo en el caso de estos comités o de la unidad funcional. Bueno, un comité, una unidad ya más avanzada tiene que hacer los indicadores que decía, ¿no? Que decía la doctora. Un indicador, por ejemplo, podría ser, ¿no? Un indicador podría ser el porcentaje de prescripciones no sé, yo hago una guía, en mi guía clínica en mi hospital dice que las neumonías deben recibir una cefalosporina y un macrólido. Entonces yo quiero ver, ¿no? Si en mi hospital en este mes se está cumpliendo con la guía clínica. Eso es un indicador, y es un indicador súper importante. Entonces el epidemiólogo puede apoyar en el estudio en la evaluación de los indicadores. Perfecto. Yo tengo un comentario adicional, en tanto esperamos más preguntas. ¿Cuál es el rol de calidad en estos programas? Porque calidad tiene, creo, un rol muy importante en el sentido de vigilar justamente la adherencia a las guías clínicas que podemos tener. Acá, cuando uno tiene una evaluación interna, por quedar bien, puede tener adherencias muy perfectas, ¿no? 80, 90%, cuando la realidad, cuando hay un evaluador externo, sí puede mostrarnos y hacernos caer bastante en ese aspecto. Entonces, no sé, particularmente nosotros tenemos un COAM recientemente conformado, donde también está involucrado calidad, ¿no? Justamente para evaluar esto. Y algo que también es importante y que creo que se ha mencionado es cuál es el rol de informática en todo este tema, porque los PROAs tienen que estar informatizados y así poder exportar los datos con más facilidad. En el caso de salud, y haciendo una cápite ahí, hay un sistema que se llama Explota, que permite facilitar los datos. Entonces, cuando se trata uno de poner y decir, bueno, vamos a tratar de que todos los hospitales de la Seguridad Social tengan más o menos el mismo sistema de exportación de datos. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Entonces, creo que informática tiene que buscar la manera de concatenar cómo podemos unificar los criterios de exportar, ya sea los DDD, ya sea la tasa de adherencia, ya sea las actividades restrictivas o auditorías prospectivas. Entonces, bueno, esa es la visión que, por lo menos de estas dos unidades que tenemos. No sé cómo estarán en el Ministerio de Salud, tal vez manejando estas dos unidades. Ahí todavía tenemos, yo diría, recién estamos empezando. Claro. El tema de quién nos va a apoyar de informática. Ya es el reto que sigue, por lo menos para medir el DDD, ¿no? No es un trabajo extra para estadística informática, ¿no? Eso es al menos eso no es un trabajo extra, porque eso es el trabajo diario de ellos, ver cuál es el porcentaje de uso de camas y cuántas camas hay por servicio. Entonces, en ese sentido, todavía para el DDD solamente, que es una cosa básica, estadística no tiene que trabajar más. Esa información la podemos utilizar. Perfecto. Creo que acá hay una pregunta, bueno, para la doctora Giovanna, que ya no está, pero igual creo que se puede responder. Nos dicen si el DDD es función del químico farmacéutico exclusivamente, si se puede ampliar más de este tema. Bueno, la verdad que sí. La respuesta seguro lo ha hecho un químico, pero la verdad que quien tiene que encargar, así como el mapa microbiológico
Yo también puedo hacer mapa microbiológico, pero en realidad debería trabajarlo el jefe, el representante de microbiología. En el caso del DDD debería ser trabajado por el químico farmacéutico, porque la información de la que vamos a necesitar para medir el DDD es la información del consumo de antibióticos dentro de la farmacia. Entonces, quien va a manejar esa información es el químico farmacéutico. Y precisamente por eso es que Digemit, he dicho que lo voy a pasar en algún momento. Digemit ha hecho un curso, ¿no?, para los químicos farmacéuticos para que aprendan a medir el DDD. No, es un curso muy bonito, los animo a los químicos que están aquí y a los no químicos también, porque yo he tomado el curso precisamente para saber de qué se trata, de cómo medir el DDD. Ahorita consigo el link y se los voy a pasar. Perfecto. Nos están consultando, dice, buenas noches. De acuerdo a la conformación de los PROAS y de IAS, dice, a farmacia siempre lo toman como que tiene la responsabilidad para que funcionen estos comités, ya que no hay importancia por parte de los miembros, nos dicen. Pero bueno. Es una queja. Sí, No es una queja. no es un tema de farmacia. Lo que pasa es que es como estrategia, creo, del Estado, por supuesto, ha hecho que el PROA termine en manos de Digemit, ¿no? Porque claro, entonces cuando viene el representante de la OPS, que nos reunimos con Joana, el representante de OPS, viene y con quién dice del Estado, con quién tengo que trabajar, con Digemit, ¿no? Pero no significa que el químico farmacéutico es el que va a cargar solito con esto, porque estamos diciendo que es un equipo, y es un equipo médico, químico farmacéutico, microbiología. Ok, perfecto. Claro, y de todas maneras, bueno, el rol del farmacéutico es muy valioso en el sentido de que muchos de los PROAS están conformados exclusivamente por farmacólogos que tienen alguna subespecialidad o farmacia clínica en el resto del mundo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay centros donde no hay infectólogos, sino el farmacéutico es quien lidera todos estos PROAS, ¿no? O los antimicrobial stewardship, como se conoce. Bueno, tenemos otras consultas. Dice, si el laboratorio de microbiología reporta todos los días los resultados de cultivos de hospitalizados y de emergencias, para que el infectólogo... Ah, bueno, están haciendo una acotación, para que el infectólogo tenga conocimiento diario, ¿no? Entonces ahí tal vez tienen que reforzar cómo es la unidad o cómo es la comunicación. Tal vez tenga alguna experiencia, doctora, cómo es el reporte del día a día de la unidad funcional, ¿no? De los que son activos, los ejecutores, cómo es la cadena de información de micro e infectología en el día a día. Ya. O sea, ¿qué sería un mundo ideal? ¿No? Pero no vivimos en ese mundo. ¿Pero qué sería lo ideal? Lo ideal sería que yo entre a mi computadora y haga clic y aparezca todos los pacientes que están con meropenem ese día, ¿no? Haga clic todos los que están con colistina. Eso sería lo ideal. Entonces, ya tengo 30 pacientes a los que tengo que ver. Sería lo ideal hacer clic y ver todos los pacientes que tienen una Klebsiella resistente a carbapenems. Pero eso está en un mundo ideal, eso está en otro hemisferio, pero en este hemisferio no es así. Entonces, el médico del PROA no tiene que saber el día a día qué bacterias están saliendo. Eso sería imposible, porque no creo que lo que el médico de PROA debe saber es de la data acumulada de la resistencia, o sea, el mapa microbiológico. El médico infectólogo debe, al final de eso, usar esa información para poder determinar cuáles son los tratamientos empíricos que debe recomendarse en su institución, ¿no? Para eso yo necesito la data acumulada de los últimos 3 o 4 meses. No necesito saber en el día a día necesariamente si salieron 2 Klebsiella, 5 E. coli, la verdad, eso no necesito. No, yo como parte del comité de prevención de IAS, sí tengo un chat, ¿no? Un chat con el equipo de microbiología y con el equipo de epidemiología, en el que en el chat se van lanzando las bacterias multiresistentes en el cual deberíamos tomar medidas sobre la prevención y las medidas de implementación de precauciones de control, ¿no? Eso lo tengo como IAS, pero creo que como PROA no es necesario que día a día el médico sepa las bacterias que están saliendo en el laboratorio. Ok, nos comparten algunas experiencias sobre que
Por ejemplo, tienen los equipos de microbiología, junto con los infectólogos, tienen un drive donde el médico infectólogo accede y puede ir y hacer una auditoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una manera de abordar estos casos. Por acá también nos dicen que otro de los roles del farmacéutico clínico es realizar intervenciones como ajuste de dosis, uso de farmacocinética clínica para el diseño del régimen posológico, tal vez se están refiriendo ahí el ajuste de la dosis de vancomicina o aminoglicósidos tal vez, porque claro que son funciones muy interesantes. Por ahí también nos preguntan si en pediatría se utilizan los días de tratamiento más que las DDD, creo que eso es un tema de indicadores también. Sí, Y esa es la eterna pregunta, además, que el DDD no se puede usar en pediatría. así es. Les acabo de pasar a todos el link del curso de Digemit, que es gratuito, asincrónico. Todo el curso ha sido hecho por un experto, es un médico experto español, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero el curso es buenísimo, gratuito y asincrónico. Cada uno lo puede, y el material está para bajar, cada uno lo puede llevar en el momento que más le plazca. Bueno, creo que nos dan el doctor Figueras, creo que es. Figueras, sí, doctor Sí. Figueras, sí, correcto. En base a, bueno, nos dan una pregunta ya más suelta, en base a cómo hemos lidiado con el uso de ceftriaxona como profilaxis preoperatoria. Ya, eso en teoría es bien fácil, en teoría, ¿no? En la práctica nada es fácil en nuestros hospitales. Pero en la práctica lo que se tendría que hacer es, el equipo de cirugía es el equipo de cirugía, no es el médico de proa. El médico de proa le aportará, le apoyará, pero es el equipo de cirugía que tiene que tener una guía. Y esa guía se tiene que hacer, y ahí entra calidad también, se tiene que hacer todos los esfuerzos por implementar esa guía. Si en esa guía dice que se tiene que utilizar cefazolina, ¿no? Media hora antes, a eso se tiene que apuntar. Entonces, al final del mes dirá, bueno, al final alguien tiene que evaluar, ¿no? Podría ayudarnos el equipo de epidemiología. Al final del mes hemos encontrado que de los 100 cirugías selectivas, 30 usaron ceftriaxona y 70 usaron la cefalosporina de primera. Ahí, después de eso, se tiene que reunir con todos los médicos y ahí ya pues comprarse el problema con los cirujanos para que haya un compromiso y ver las barreras, ¿no? O los malos hábitos de prescripción, ¿por qué sería ceftriaxona? Yo haría eso, y después de ahí otro mes y otro mes. En el tiempo tiene que bajar el consumo de ceftriaxona. Yo pienso, si eso es lo que en mi hospital yo he detectado que es un problema, ¿no? En mi hospital no. En mi hospital el problema es que la cefalosporina se le pone al paciente a cualquier hora. No los 60 minutos antes de la cirugía, se la ponen 3 horas antes, 6 horas antes, 2 horas después. Ese es el problema en mi hospital. Que han sido casi todas las preguntas que se han absuelto. Creo que estamos ya en el límite del tiempo. Creo que se han absuelto la mayoría. Invitamos a todos los participantes para que puedan tener su participación activa en el resto de las charlas. Creo que han sido 2 horas de unas capacitaciones muy interesantes y tal vez absolviendo algunos de los temas básicos que son la conformación del PROA y parte de las normas. No hay link de asistencia, el Zoom está contabilizando la asistencia de todos, así que bueno, los vamos a invitar. Tenemos una serie del martes 22 de noviembre, el jueves 24 de noviembre, el martes 29 de noviembre y el jueves el 1 de diciembre, donde se va a desarrollar un taller a todos los participantes. Le agradezco, doctora Coralí, y a todos los participantes. Buenas noches. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias. El siguiente martes nos vemos. Sí.